ganó 1 a 0 a Sol de América en Dos Bocas. El juego comenzó a las 6. Misma hora que se enfrentaban Olimpia y Sport Colombia en el Defensores del Chaco. Visitas por aquí, visitas por allá. Federico Ríos, protagonista principal de lo que van a ver en instantes. Y así arrancaba el partido. Fabro, Guglielmone, ponía en marcha el juego en Dos Bocas. Este es Cristaldo el que pierde la pelota con Chávez. Chávez se mete al área. Adentro o afuera la falta de Vargas. Carlos Amarilla la cobra afuera. Nosotros constatamos que fue adentro. Julián Benítez le hace seña a Carlos Amarilla que lo estaba llamando Oscar Viera, el asistente número 1. Ahí está Chávez. Cristaldo se mandó la macana de perderle la pelota en la salida. Inadmisible. Félix Vargas y la falta contra Chávez. Va Amarilla. ¿Y Federico Ríos qué hace ahí? ¿Qué pasa? Federico Ríos es el que vio. Oscar Viera le... Ahí está, Amarilla le monta a Ríos. ¿Qué pasó? Y va y cobra penal. Producción, Federico Ríos fue el que se percató que la falta de Vargas en contra de Chávez fue dentro del área. Polémica todo, fíjense la polémica que se armó, porque primero cobraron adentro, afuera, perdón. Guaraní protestaba y ahora empezó a protestar la gente de Sol de América luego de que Carlos Amarilla cobre, luego de que Federico Ríos le diga a Viera. Y Viera no estaba muy seguro, entonces Amarilla, como ustedes vieron, le preguntó a Federico Ríos, ¿qué pasó? Fue penal. Y Fabro no desaprovechó. 34 minutos del primer tiempo y el 1 a 0, este es Fabro, falta de Ángel Mendoza que ya estaba amonestado. A los 28 minutos del complemento fue esta acción, dio su segunda amarilla, la roja, ganó después de 3 fechas Guaraní. Un Aborigen que está a 9 puntos del líder Libertad. Un duro golpe había sufrido el lunes ante Rubinho. Esta vez ganó el Aborigen 1 a 0 en Dos Bocas.